No sé si notaron en las películas, bueno, se ve mucho en las caricaturas. No sé si notaron en las caricaturas la ausencia de consecuencias. No sé si vieron eso, ¿no? Están los personajes en un avión y se tiran ¡ah! Y caen ¡pum! Y a lo sumo se aplanan. Explota una bomba y están todos negros. Los pisa un camión y se hacen finitos. No hay una consecuencia real, ¿no? En eso que vemos, que percibimos. Entonces es parte también de lo divertido, de la dinámica. Pero, o si no, esperen, también en los videojuegos o en el cine se ha visto esa idea de que algo que es cíclico, que por ejemplo yo puedo perder todo y puedo volver a empezar desde el principio, puedo, no sé, no completo el objetivo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que me salga. La vida real es muy distinto de eso, ¿no? Estaría bueno tener un contador que te reinicie y que vuelvas desde un punto. Ay, guardo acá porque no sé la decisión que voy a tomar, no sé en el negocio que me meto, no sé cómo me va a ir, después vuelvo a retomarlo. Pero la vida real no es así. Pero vamos a meternos un poco en la vida de un personaje y vamos a leer un versículo de lo que este personaje decía. En Salmos 51:10. Salmos 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién escribió, quién dijo estas palabras? ¿Saben? Miremos el libro. ¿Quién pudo haber sido? Ahí está, David. Bueno, vamos a hablar un poco de David. Y yo puedo preguntar por qué lo conocen a David. ¿Qué es lo que si yo le digo David, qué es lo que se viene a la mente? Ah, el verdulero de acá a la esquina. El David de la Biblia, ¿qué es lo primero? David y Goliat, ¿no? Eso lo conoce hasta alguien que capaz no haya leído la Biblia. Bueno, David y Goliat, ¿qué más podemos decir de David? Rey, cuidador de ovejas, y podríamos empezar a tirar. Pero ¿saben qué? Yo estoy seguro que todos conocen la historia de David. Entonces, esto que dice David, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo les pregunto, ¿David estaba diciendo que necesitaba enderezarse? A ver, David le estaba diciendo a Dios: ay, Señor, mandame al desierto, mandame al proceso. Lo tenía Moisés, ¿no? Que pasó con el pueblo de Dios, que todo el proceso. Entonces David está diciendo: Señor, enderezame, estoy torcido, enderezame. ¿Está diciendo eso David, sí o no? ¿Qué les parece? ¿Le está diciendo a Dios que lo enderece? Si leemos en el contexto, David pecó. Yo creo que todos saben lo que pasó con David. Ahí en el chimento cristiano, lo que hizo David. Bueno, si existiera chimento cristiano, como decir el robo cristiano. Lo que hizo David. Todos debemos saber. Pero David no estaba diciendo que quería enderezarse. Es decir, David no estaba diciendo: bueno, mandame al desierto, mandame al proceso, estoy torcido y necesito enderezarme. No. David estaba haciendo algo muy profundo. Yo una vez hablé de eso, pero me gustaría entrar. Para poder entender lo que dice. Dice: crea en mí. Decí conmigo, crea. La palabra crear se usa muchas veces en la Biblia, pero en este caso específico, David está usando la palabra vará, la palabra que se usa en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Qué es lo primero que tenemos en la Biblia, aparte del índice? ¿En sociedades bíblicas? ¿Qué más? ¿Cómo empieza? Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en hebreo sería Barash, Bará, Elohim. En el principio creó, Bará. Entonces David está diciéndole a Dios: Señor, crea de la nada. No le está diciendo: mirá, acá tenés a esta personita, acá tenés a este rey, músico, levita, mata gigantes, todo lo que era, todo lo que David tenía.
Acá tenés este vaso de barro, ¿no? Como diría otro profeta. David no está usando esa idea. No está diciendo lo que yo soy, corregilo. Este vaso de barro, este carácter que tengo, esta persona que soy, arreglala, procesala. No está diciendo eso. Dijo, crea en mí un corazón limpio, pero le está pidiendo a Dios en una oración sincera que lo cree de la nada, como en el principio. Génesis 1:1, en el principio, antes de la luz, antes de la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para Elohim. En el principio no había nada y de la nada Dios creó. Entonces David usa esta misma expresión que se pierde en el español. Acá lo leemos, crea, pero está diciendo, Señor, crea en mí, pero crea de la nada. No de esto que soy, no de lo que tengo. Acá no hay nada que te sirva. Acá no hay nada con lo que puedas hacer un corazón limpio y un espíritu recto. Así que necesito que de la nada lo hagas. Estaba arrepentido de verdad, estaba buscando a Dios. Entonces dice crear de la nada, de lo que era de la nada. Entonces esta mancha imborrable que queda en la historia, en el historial, en la vida de David, que todos nos enteramos, porque el hombre cubre los pecados, Dios no lo cubre, Dios es santo. La paga del pecado es muerte. Entonces está ahí lo que hizo David, que codició, que armó un plan, que mató, que fue cómplice, adulterio, todo está ahí. Y queda manchado. Y David, estaba todo bien. O sea, David pecó. Estaba todo bien. Seguía todo normal. Y de repente viene el profeta y lo confronta. Y ahí él sabe que las cosas están mal. Y ahí vemos que ahí tiene la confrontación. Y ahora los estoy mareando un poco, pero les quiero preguntar, ¿cómo sabemos que David se arrepintió? ¿Cómo sabemos que realmente esta oración que aparece en Salmos, que dice, crea en mí un corazón limpio, Señor, pequé, adulteré, maté, hice esto, cosas que no debería hacer, era un rey, tenía influencia, era usado por Dios, era un adorador, crea en mí un corazón limpio, porque mi corazón está sucio, de la nada, crea en mí, renueva un espíritu recto? ¿Cómo sabemos que era sincera la oración de David? ¿Cómo sabemos que en otro pasaje que David dice, hice un pacto con mis ojos, que iba a cuidarse lo que veía, lo que codiciaba? ¿Cómo sabemos que eso era verdad? ¿Cómo sabemos que realmente él cumplió lo que pidió a Dios, que era sincero, que no era algo del momento? ¿Cómo lo sabemos? ¿Tenemos alguna forma de saberlo o no? Porque a veces nos emocionamos y decimos cosas. Vamos a ver cómo sabemos que hubo realmente una transformación en la vida de David. Dice en Primera de Reyes 1:1. Primera de Reyes 1:1. El rey David era ya tan anciano, tan entrado en años, que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Está como alguno de ustedes acá. Pero él es anciano, ustedes no tienen excusa. Era muy anciano y lo abrigaban y no. Estamos hablando del final de la vida de David. Ya pasó el gigante, ya pasó todo. No conseguía entrar en calor. Dice Reyes 1:2. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Atención a los detalles prácticos de eso. Joven soltera, otra versión dice una joven virgen, que se acuesta a su lado para darle calor. Saben que su cuerpo genera calor. Somos unas pequeñas estufitas. Entonces, pensemos en lo práctico que es, que se acuesta a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. Creo que se dice que a ella le decían la diosa del fuego, algo así, como que era, entonces dice que era una muchacha hermosa. El rey busca, no era alguien que es, el rey busca y se postula a una muchacha hermosa. Dice, la muchacha, te hace énfasis, no hace un énfasis la Biblia, la muchacha, dice el versículo 4, era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Otros versículos dice, aunque el rey nunca la conoció.
Entonces estamos hablando del mismo David. Del mismo David que mató al gigante. Del mismo David que adoraba a Dios. Del mismo David que pecó. Que se equivocó. Que en un momento codició y hizo cosas equivocadas. Y fue confrontado con el profeta. Pero ¿qué pasó? David se arrepintió. De verdad. ¿Y cómo yo sé que se arrepintió? Porque al final de sus días, él estaba ahí, en una cama, con una mujer, una doncella muy hermosa. Y dice que él no tuvo relaciones con ellas, que él no la conoció, porque él había hecho un pacto con sus ojos, porque él le había pedido a Dios que cree un corazón limpio. ¿Se dan cuenta? Siempre hablamos del pecado de David. No sé si alguno sabía esto que hizo David, que al final, ¿cómo termina su historia? Él no terminó en su pecado. Su pecado no lo define. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Porque el pecado es malo en sí mismo. El pecado hace división entre Dios y el hombre. No es que Dios se aleja, es que el pecado te aleja. El pecado es el problema, no es Dios. Y al final de sus días, entonces, David cumplió con ese pedido que le había dicho a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Que pensamos que arrepentirnos es llorar. Ay, yo me arrepentí cuando recibí la palabra. Yo moqué todo, lloré. Yo recibí, mirá cómo estoy arrepentido. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar. Cambiar. Entonces, David cambió. Se equivocó. Pero tuvo una nueva oportunidad y pudo hacer las cosas bien y pudo terminar su vida de la mejor manera con el pacto que hizo a Dios, o sea, manteniéndose en integridad, manteniéndose en santidad. Ese pedido que le hizo a Dios que cree un corazón limpio, porque él no tenía un corazón limpio. Ya su corazón lo llevó al pecado, ya su corazón lo llevó a la depravación, al error, a la muerte. Estamos hablando entonces de volver a nacer. David no le dijo, meteme al proceso, meteme ahí como, y lo cita Jeremías, no, porque soy un vaso de barro en la mano del alfarero. No, estamos hablando de algo nuevo, de algo que el autor no tenía el conocimiento de la época. Pero el Espíritu Santo es una obra espléndida. La inspiración, porque él lo escribió, él lo dijo, pero el Espíritu Santo inspirando, que lo llevó a ese punto de pedirle a Dios que cree algo nuevo, algo que no había en él, algo que él no tenía, que no poseía, volver a nacer. Estamos hablando de morir a nosotros mismos, de sepultar a la vieja criatura, a la vieja persona. No, al viejo, está hablando de vos, ¿no? Viejo, la vieja esta. Muero a mí mismo. Volver a nacer. Un cambio. Dice 2 Corintios 5:7, que seguro lo conocen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora David no tenía esto para leer cuando él hace la oración, cuando él se arrepiente ante Dios. Hoy nosotros lo tenemos. El pecado, la ley exigía la muerte, había una condena, no había otra opción, no había una escapatoria. Sangre se tenía que derramar de alguien inocente, o de alguien culpable en realidad, pero un cordero. Muchos corderos pagaban constantemente por el pecado. Entonces, ¿quién escribe esto en 2 Corintios 5:7? ¿Quién es la persona que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí? ¿Quién es? ¿Es un cristiano devoto que predica, que enseña, que ora, que habla en lenguas? ¿Sí o no? ¿Estamos hablando? ¿Saben quién escribió Corintios? Pablo. Y Pablo está diciendo, las cosas viejas pasaron. ¿Quién era Pablo antes? ¿Quién era él antes? Un perseguidor, un asesino. Era la persona menos pensada, era la persona indicada para acabar con la vida de un cristiano, para acabar con una iglesia, para cerrar iglesias.
Ese era Pablo, Saulo. Ese era él. Y él tuvo una nueva oportunidad. Él llegó a ese punto en el cual pudo volver a empezar, en el cual pudo volver a nacer. Y él nos dice, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todo lo que sucedió en mi vida, todo lo que sufrí, todo lo que viví, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero estamos hablando de volver a la vida, pero de un arrepentimiento real. De un arrepentimiento real. De ese punto de quiebre, de quebrantamiento en el cual volvemos a empezar y nos encontramos con nuevas oportunidades. Ya se fue la oportunidad, ya David se equivocó. Ya Saulo se equivocó, pero ahí está la gracia, ahí está la redención, que donde había una condena por el pecado, que donde había una paga de muerte, donde había una ley estipulada, Dios envía la gracia para dar una nueva oportunidad de arrepentirte y hacer las cosas distintas, de enderezar lo que habías hecho mal, de enderezar lo que estaba torcido. Algunos motivos entonces para volver a nacer, para volver a ese punto. Estamos hablando de sepultar el pasado, de sepultar el pecado. Si ya tu vida, si ya viviste en el pecado, si ya lo conoces y sabes a dónde va, a dónde te lleva, es el momento de volver a empezar sepultando el pasado, sepultando el pecado, sepultando la vieja creación. Es un momento para volver al diseño original. Miren que dice, crea en mí un corazón limpio. David no le está diciendo, Señor, a ver, haceme más sabio, haceme un mejor administrador. Ser padre es importante, Señor, haceme un mejor padre. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? No. Le está diciendo, Señor, quiero un corazón limpio. Un corazón que no se aparte de mí. Quiero un espíritu recto que pueda estar delante de tu presencia. Que ya no vuelva al pecado, que ya fui, que ya conozco. Ya no quiero eso. Quiero un corazón limpio, un corazón nuevo. Entonces estamos hablando de volver al diseño original, al diseño que Dios hizo. Lo que te pasó, lo que cometiste, estabas lejos, estabas fuera del diseño. Dios no quería y le reclamamos a Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó a mi vida, cuando vino esto? Pero nosotros salimos del diseño y vivimos la vida a nuestra manera. Negamos a Dios, pecamos. Entonces, esta oportunidad de volver a nacer, de volver a Dios, es de acomodarnos y decir, bueno, ya estuve en eso, ya pasé por eso, pero ahora quiero vivir a la manera de Dios. Quiero volver a lo que Él planeó, a lo que Él diseñó. Este volver a comenzar es una oportunidad para ser como Jesús. Porque decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero seguimos haciendo las mismas cosas, tenemos los mismos pensamientos, hablamos como el mundo, nos comportamos como el mundo. ¿Qué Cristo vive en ti? ¿Cuál Cristo? Tenés que volver a empezar, tenés que volver a nacer para poder decir, bueno, hasta aquí llegué yo, hasta aquí lo hice con mis fuerzas, hasta aquí lo hice con mis ideas, con mi filosofía, lo que me enseñaron, lo que aprendí. Ahora quiero que Jesús viva en mí, que yo me engüe, que Él crezca. No va a ser instantáneo, me va a costar, va a haber tentación, va a haber luchas, pero quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. Quiero decirle, Señor, crea en mí un corazón recto. Crea en mí un corazón limpio. Ser como Jesús. Es una oportunidad, es un momento de ser como Jesús. De ser como Él, de sepultar el pasado y de volver al diseño original. ¿Saben? Hablamos de avivamiento, queremos avivamiento. Y el avivamiento es resucitar, es un despertar, pero es resucitar aquello que estaba muerto, que vuelva a la vida lo que estaba muerto. Cuando ya la relación con Dios está apagada, cuando tus intereses ya no son, cuando se perdió el primer amor, ¿dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde lo dejaste? ¿Cómo se apagó? Es un momento de volver a empezar, de decirle, Señor, todo lo que me diste. ¿Cuántos de ustedes tienen talentos, llamados, dones, sueños de parte de Dios? Capacidad que no la estás usando, que Dios te la dio, pero no la estás usando. Es un momento de volver a empezar.
y decirle, Señor, quiero comprometerme y quiero pedirte que crees un corazón nuevo en mí, que crees de la nada. Porque lo que soy no sirve, porque lo que soy va al pecado, mi cuerpo quiere el pecado, mi alma, mi mente. Pero crea en mí un corazón recto y que tu Espíritu Santo me haga a mí. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? Me lleve a esa santidad. Eso es lo que le pedía a David. Un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Es una oportunidad para sanar, para dejar el pasado, para parecernos a Jesús y para alinearnos con lo que Dios quiere, con la forma en la que Él quiere que vivamos. Avivamiento es resucitar, avivamiento es volver a la vida. Entonces queremos volver a empezar, queremos tomar las oportunidades que Dios nos da y nos encontramos nosotros como iglesia en este momento frente a una brecha de oportunidad para decirle, Señor, hay muchas cosas que no hice. Me llamaste, me pediste que haga cosas. Me convocaste, yo vi la necesidad, yo estaba ahí, pero no lo hice. ¿Cuántos de ustedes no dieron todo lo que tenían para dar de parte de Dios? Ay, no por esto, por aquello. Es una oportunidad, nos encontramos con un momento de oportunidad para volver a empezar. Y para decir, ya está, lo que pasó, pasó. David conocía la presencia de Dios, esa es la diferencia. Yo creo que Saúl no conocía la presencia de Dios, tenía dones, profetizaba, pero David conocía la presencia de Dios. Entonces cuando pecó y vio que Dios estaba yendo, dice, no alejes de mí tu Santo Espíritu, no alejes tu Santo Espíritu, mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera. Y podemos leer todos los salmos de un corazón arrepentido, quebrantado, que demostró con frutos y con su vida que volvió a empezar, que tuvo una nueva oportunidad. Entonces aprovecha esta oportunidad, aprovecha este momento, esa brecha de oportunidad que todavía tenés. Si estás escuchando, si estás con vida, si Dios te da una nueva oportunidad para volver a empezar, para, no te digo enderezar lo que estaba torcido, sino matar, sepultar al viejo hombre. No negocies, matalo, enterrarlo y decir, ya no vivo yo, que viva Cristo. Que Él tome mi lugar. Y quiero volver a su diseño, quiero volver a su camino, quiero volver a empezar y hacer las cosas bien, quiero hacerlo con pasión, con amor. Ya no es obligación, ya no es religión, no es lo mismo, es algo que sale de mí. Es una oportunidad para volver a empezar y decirle, Señor, crea en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón que te agrade, que te alabe. No quiero volver al pecado, ya conozco, ya estuve. Ya lo viejo pasó, quiero ser una nueva criatura. Esta oportunidad de reinventarme, esta oportunidad de ser alguien nuevo. Que ya no soy lo que dijeron mis padres, lo que mis hermanos, lo que me pasó en la infancia. Señor, Dios te da una nueva oportunidad de transformar y de revertir todo eso. Y oremos por los que persiguen a la iglesia. Oremos por todos los Saulos que persiguen a la iglesia, que son instrumentos de matanza, que callan a la iglesia, porque nosotros diríamos, como dirían los discípulos, manda fuego, consúmelos a todos. Pero Dios ve oportunidad, Dios ve la posibilidad de que ese que iba y buscaba y los perseguía y era celoso de la ley y era fariseo de fariseos y los mataba, ese Dios usó. Y ese dice, ya todas las cosas viejas pasaron. ¿Saben lo difícil que le fue? Que lo acepten, que lo escuchen, porque lo conocían, que era un asesino, que él era la mente maestra, que él era el que los buscaba a los cristianos. Pero ahí estaba, con una nueva oportunidad. Y ahí estaba, es el autor más influyente del Nuevo Testamento, Pablo, usado por Dios con prodigios, con maravillas. ¿Saben qué pasó? Que un día tuvo una oportunidad. Un día Dios le habló. Un día fue confrontado porque todo lo que hizo estaba mal. Todo lo que sabía de la ley estaba errado. Pero un día, en un instante se encuentra con Dios y decide reiniciar, decide volver a empezar, decide aceptar lo que Dios decía, no ser rebelde y volver a comenzar. Toma la oportunidad que Dios te da. Toma la oportunidad
y aprovechala al máximo. Una oportunidad para volver a empezar, para reiniciar, para aquello que estaba torcido, quitarlo de tu vida, aquello que te está haciendo daño, aquello que te aleja de Dios, sacarlo y decir: a partir de hoy tomo la oportunidad que Dios me está dando y te pido, Dios, que crees un corazón nuevo, que crees a alguien nuevo, que no te sirve lo que soy, llevado al pecado, que no quiere buscarte, que tiene sus propias intenciones. Quiero ser alguien nuevo. Es un momento para reiniciar, es un momento para decirle: Señor, quiero volver a empezar, quiero darlo todo de mí, quiero que tú puedas traer tu diseño, que tú puedas hacerme como tú, que ya no sea yo, que yo me corra a un costado y que venga tu presencia, que venga tu persona. Espero que puedas aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando para volver a empezar y decirle: Señor, yo quiero, es lo que me estás dando. Ya no quiero, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso decía Pablo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso era una realidad, porque sufría, porque vivió por Cristo y para Cristo. Aprovecha la oportunidad que el Señor te está dando. Es un momento de volver a empezar, es un momento de reiniciar, de decir: voy a pedirte, Señor, que crees algo, que armes algo que no soy. Que esa nueva criatura, que ese nuevo cristiano, esa nueva cristiana, ese nuevo servidor, ese nuevo adorador salga y pueda vivir y terminar sus días de la mejor manera. Nos equivocamos, sí, tenemos un pasado, sí, pero ya todo es nuevo. El Señor te da nuevas oportunidades para poder vivir, para poder servir. Aprovecha esta oportunidad. Restart.